Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Lo primero que quiero hacer es manifestar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy en una oportunidad que ciertamente para alguien que ha invertido horas, relaciones, esfuerzo, tener la posibilidad de presentar el fruto de ese trabajo a la gente que aprecia es algo importante y por eso quiero en primer lugar agradecer la presencia de ustedes hoy aquí. Pilar del Río lo dijo con todas las letras. De alguna manera siento que les estoy dando la bienvenida a mi casa porque la Fundación Saramago en estos 2 años que yo llevo en Lisboa me ha demostrado que ciertamente es una verdadera casa de los portugueses en donde las más diversas y transversales discusiones se anidan, en donde es posible escuchar no solo la pluralidad de las voces, muchas veces divergentes, sino que cada vez que uno viene acá, y esto lo he hablado con algunos de ustedes, sale enriquecido por la diversidad que se encuentra en esta casa. Yo creo que eso es lo que ha logrado Pilar, que es preservar el espíritu precisamente de José Saramago, que está clarísimo que palpita dentro de estas paredes y en esta ciudad de Lisboa. Sí. Recuerdo que cuando hablamos con Pilar respecto de esta generosa invitación a presentar el libro, si había una certeza en la conversación cuando empezamos a ver, bueno, ¿cómo te imaginás que lo podemos hacer? Y ella generosamente me dijo, definilo vos. Y yo le dije, tratemos de que Francisco Lousá nos acompañe en esa oportunidad. Por eso, Francisco, yo quiero agradecerte especialmente tu presencia hoy. Yo te conozco y te leo desde hace mucho tiempo, mucho más tiempo del que llevo en Lisboa. Tengo un tremendo respeto intelectual por tu producción académica y por tu testimonio personal. Por eso la verdad es que tuve la suerte, o tengo la suerte de poder presentar este libro con una personalidad a la que tanto respeto. Muchas gracias por eso. Entre ustedes está sentado João Ferreira do Amaral, mi amigo, una persona con la cual no estoy en todo de acuerdo, pero que es una de las personas a las que primero busqué cuando comencé a trabajar sobre este libro. Porque es difícil hablar del euro sin escuchar una voz tan autorizada como la de João, que hoy me honra con su presencia aquí. Este trabajo supuso muchas más entrevistas de las que están editadas en el libro. Algunas habrán quedado para un libro futuro, otras se habrán perdido, pero lo cierto es que hay una veintena de entrevistas que sí debían estar incluidas y una de ellas claramente es la voz de Ferreira do Amaral, así que le agradezco mucho que nos esté también acompañando hoy. Déjenme que les cuente que yo pertenezco a una generación latinoamericana, más específicamente sudamericana, que creció mirando con admiración, pendiente de lo que pasaba en Europa, mirando la experiencia europea. Porque Europa para nosotros, y pónganse en mi lugar, latinoamericanos, acostumbrados a vivir la mayor parte de nuestra vida bajo dictaduras, con una situación de desequilibrio social gravísima en la región, empezamos a mirar a los Founding Fathers, para llamarlo de alguna manera, a los que comenzaron la experiencia europea, con esta admiración y la expectativa de poder tomar su ejemplo. No solo porque en Europa se pudo, después de siglos, no solo de hipótesis de conflicto, sino de conflicto cierto, de terribles guerras, no solo se pudo edificar la paz donde siempre había habido conflicto y competencia, sino porque además Europa para nosotros emitió una señal fundamental. La cláusula democrática que vedaba de modo definitivo la posibilidad
de que un país europeo se incorporara a la Unión Europea si no era un país democrático es algo que desde la parte del mundo de donde yo vengo tuvo un valor fundamental. Y eso hizo que los tiempos de incorporación de muchos de los países variaran y fueran diferentes en función de las realidades democráticas domésticas internas que cada uno de ellos ofrecía. Pero Europa significó para nosotros también el tremendo desafío de haberse animado a tomar lo mejor de las banderas del socialismo y mezclarlo con la libre empresa, con las definiciones del capitalismo y salir a buscar una sociedad que fuera capaz de garantizar un piso de igualdad de oportunidades, o por lo menos que tendiera a arrimar una cierta igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres que conviven en esta geografía, el estado de bienestar europeo. Y por último, Europa, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva personal, significó siempre también ese otro gran objetivo, que es el de corregir las asimetrías, el de ser capaz de proponerse una cierta homogeneización de la geografía europea, venciendo, como decía recién, las asimetrías, cediendo los que más tenían para generar las condiciones estructurales que permitieran precisamente la homogeneización del campo europeo, los fondos de cohesión. Entonces, yo llegué a Europa después de vivir, como mencionaba recién Pilar, 7 años en Estados Unidos, a donde llevé adelante una magnífica experiencia, aprendí muchísimo. Estuve 5 años como embajador de Argentina ante las Naciones Unidas y 2 años ante la Casa Blanca. Y después de eso llegué a Europa y llegué a Portugal, este lugar que es casi el lugar de uno, porque Portugal tiene la escala humana exacta que se necesita para vivir en sociedad. Y los latinoamericanos me van a entender mejor que los europeos. Nos hace acordar mucho al lugar de donde nosotros venimos, porque la gente, salvando las distancias propias de la forma de ser de los pueblos, es parecida. Y la calidad de la relación interpersonal hace que uno se sienta en Portugal, en su propia casa, así como nos sentimos en nuestra propia casa, en la casa de Pilar del Río. Yo crecí también escuchando hablar de Raúl Prebisch. Es un argentino que es el fundador de una corriente que se llama el estructuralismo latinoamericano, que son los que desarrollaron en las décadas del 50, 60, aún los 70, desarrollaron lo que se conoce como el esquema centro-periferia. Claro, en aquella época, el centro del mundo estaba dado precisamente por Estados Unidos, Europa, Japón. Y la periferia del mundo era Asia, era África, era América Latina. Obviamente los tiempos han cambiado desde los años 50 a la fecha y hoy podemos hablar de nuevas centralidades. O sea, es difícil ubicar a China como un país de la periferia, teniendo en cuenta el rol que en los últimos años está jugando en la arena política y económica internacional. Pero lo cierto es que lo que el estructuralismo latinoamericano con este enfoque de centro-periferia plantea es que existen algunas definiciones básicas que definen la relación entre las economías centrales y las economías de la periferia. Pero que la conclusión, dicen, es que finalmente los países centrales van a ser cada vez más centrales y los países periféricos tenderán a ser cada vez más periféricos, por imperio de las reglas de juego que existen entre el centro y la periferia. En realidad, el estructuralismo latinoamericano lo que pretende es provocar el pensamiento autóctono, el pensamiento científico desde la propia región, para encontrar una lógica o un lugar distinto desde el cual pararse para mirar el sistema de relaciones económicas internacionales. Pero lo cierto es que hay algunas variables, como por ejemplo el control del conocimiento tecnológico que tienen los países centrales y no tienen los países periféricos, que influye no solamente en el modo de relación, sino que hace que los saldos negativos se verifiquen siempre en los países periféricos.
Por un lado, entonces, tenemos el control del conocimiento tecnológico, por otro lado, tenemos la especialización de la producción aplicada a la industria, es decir, el valor agregado que se le pone a las cosas en el proceso de elaboración que después son objeto de la exportación. Allí también hay una relación particular entre los países del centro y la periferia. El rol de los países periféricos parece estar más determinado u orientado a la exportación o a la venta de productos primarios, mientras que los países desarrollados, los países centrales, lo que hacen es vender productos con valor agregado, exportar productos industriales. Y en tercer lugar está la capacidad de influir en el flujo de los capitales, que se verifica en las capitales de los países centrales y no se verifica en las capitales de los países periféricos. En algunos de los capítulos del libro, mezclando estos dos temas que acabo de mencionar, por un lado la admiración y la expectativa con la que nosotros hemos vivido y vivimos la experiencia europea, y por otro lado las definiciones básicas del estructuralismo latinoamericano, yo me tomo la licencia de tomar un trozo, un párrafo de Raúl Prebisch y cambiar algunas palabras. Allí donde decía América Latina, con el permiso del lector ponemos periferia. Y entonces empezamos a ver cómo el control el control de la tecnología, el comando del flujo de capitales, el valor agregado que se pone a las exportaciones, pasan a jugar un rol también dentro de una región central como es Europa, en donde dentro de la geografía europea nosotros podemos ver que hay países centrales y países llamados a jugar un rol más dependiente de estos países centrales. Es decir, lo que intentamos hacer es aplicar un poco los lineamientos centrales o básicos de la escuela estructuralista latinoamericana a la realidad que nos presenta hoy la Unión Europea. La CEPAL es una de la Comisión Económica para América Latina, que tiene un rol muy importante en nuestra región y tiene sede en Chile. Es una de las creaciones del estructuralismo latinoamericano. Y en mi experiencia en Nueva York yo redescubrí a Raúl Prebisch, porque en realidad en esos años que me tocó ser embajador de mi país ante las Naciones Unidas, hubo un año, el año 2011, en el que me tocó además presidir el bloque de la mayoría, para llamarlo de alguna manera, dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un grupo que se conoce con el nombre de G77 and China, el grupo de los 77 y China. Son 123 países del mundo en desarrollo que, vengo a descubrirlo en Nueva York, se han dedicado, primero obviamente trabajan juntos porque hay una cantidad de definiciones comunes que tienen en una cantidad de negociaciones que existe entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, pero en donde Raúl Prebisch y la Escuela Estructuralista Latinoamericana tiene mucho que decir y grandes aportes que siguen siendo reconocidos. Llego a Europa entonces y bueno, me encuentro con la realidad que hoy nos ofrece Europa. En algunos campos la experiencia europea se ha mantenido y consolidada, en otros está como resquebrajándose. Me encuentro con movilizaciones y protestas en las calles no solo de las ciudades de Portugal, sino en muchos de los países de Europa. Me encuentro con las políticas de austeridad, me encuentro con las consecuencias de la unificación de la moneda, me encuentro con que lejos de haberse curado las asimetrías entre los países, una de las consecuencias no deseadas del Tratado de Maastricht y la implantación de una moneda única sin que exista una gobernanza económica, una política monetaria y fiscal única para los países de Europa, es que las asimetrías al final pareciera que terminaron potenciándose con la aparición del euro. Y esto es lo que nos lleva a reconocer países ganadores y países perdedores en una fotografía estática de este momento de la Unión Europea. Empiezo a conversar en Portugal con distintos actores, empiezo a viajar por Europa y tengo la posibilidad
de entrevistarme, como recién decía Francisco, con protagonistas de la más distinta posición con relación al mismo hecho o al hecho central que convoca el libro, que es la experiencia europea y la instauración de la moneda. Celso Amorín, que ha jugado un rol fundamental en el proceso, en nuestro propio proceso de integración, que va muchos kilómetros atrás del proceso europeo, me dijo en una entrevista que mantuvimos aquí en Lisboa, él había viajado en ocasión de un encuentro de ministros de defensa de los países de habla portuguesa y tuvo la delicadeza de concederme un par de horas como para conversar sobre esto. Él es un hombre fundamental en la diplomacia no solamente de Brasil, sino de toda la región latinoamericana. Y él me decía algo con lo cual yo me identifico. La Unión Europea es un buen ejemplo, pero no es el modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada proceso de integración necesariamente es singular, que cada proceso de integración debe responder a las características de los miembros de los países que lo conforman. Y no hay un modelo único para aplicar a todas las realidades, sino que cada realidad debe ser capaz de parir su propio modelo a partir de los buenos ejemplos que se han gestado y en los cuales, sin lugar a dudas, Europa lleva una clara delantera. En alguna ocasión tuve que viajar a Nueva York y a Washington, y entonces aproveché un sistema de relaciones que había armado durante mi estadía en ese país para poder entrevistar a algunos actores de la política internacional. Fui a ver a Hu Hongbo. Hu Hongbo es un hombre importante, un dirigente del Partido Comunista de la República Popular China, que fue varios años, 6 años, embajador de la República Popular China en Alemania, y después de ahí fue designado secretario general adjunto para los asuntos económicos y sociales de la Organización de Naciones Unidas. Me interesaba mucho entonces tener un panorama de cuál era la lectura que Hu Hongbo tenía o tiene de este asunto. Pude juntarme con él y ya que estaba en Naciones Unidas quise ver a Ban Ki-moon, con quien trabé una inmejorable relación en los años de trabajo compartidos. Era importante la visión de Ban Ki-moon, sobre todo porque la Unión Europea es un actor fundamental dentro del esquema de la Organización de las Naciones Unidas. En Estados Unidos aproveché para entrevistar a varios académicos, a Barry Eichengreen de la UCLA, a Anwar Shaikh, el pakistaní que recién mencionó Francisco y que probablemente es uno de los marxistas más reconocidos en este momento en el mundo. Él hace varias décadas que enseña en la New School University en Nueva York. Estuve con el profesor Anderson, que dirige el Centro de Estudios Europeos en Georgetown University. Es decir, fui buscando distintas miradas, muchas de ellas interesadas claramente, pero que a mí me permitían ir armando esta convergencia de distintas formas de entender lo que pasaba. En Inglaterra visité el Parlamento, estuve reunido allí con varios miembros del Parlamento, estuve trabajando con distintos académicos, uno de ellos, Howard Davis, me llamó la atención y yo lo cito mucho en el libro. Howard fue durante muchos años el director de la London School of Economics, es el sucesor de Anthony Giddens al frente de esa institución, y él tiene una visión particular sobre la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, sobre el proceso de evolución de la Unión Europea. En España, como fue dicho, entrevisté a los dirigentes de esta nueva realidad política que se llama Podemos, con quienes trabajé bastante tratando de entender las características de una fuerza que, al igual que Syriza, yo tiendo a ver como una manifestación de la crisis del euro. En realidad se trata de fuerzas que no son euroescépticas, sino que en todo caso son críticas respecto del actual estadio de la Unión Europea y de alguna manera lo que buscan es volver a las reglas o a las consignas centrales de la primera etapa de la experiencia europea.
En Italia, en Bolonia, tuve la oportunidad de tener varias conversaciones con Romano Prodi. Prodi es un hombre que mantiene una lucidez absoluta sobre el proceso europeo. Me fui de la reunión con Prodi con la sensación de una cierta amargura, de una cierta sensación de que lo mejor ya pasó y que es Prodi el que me dice que el problema central que Europa tiene es la ausencia de aquellos liderazgos que fueron los que gestaron la primera etapa de la Unión Europea. Y él me dice que Kohl, cuando se acercaba el Tratado de Maastricht, que el alemán Kohl tenía una posición personal contraria a la instauración de la moneda única. Y que las encuestas de Alemania indicaban que la mayoría de los alemanes no querían dejar su marco para dar el salto hacia una moneda única. Y que sin embargo, Kohl convenció a los alemanes de la necesidad estratégica de dar este paso adelante en el proceso de integración europea, aceptando Alemania la nueva moneda. Dejemos de lado las consideraciones posteriores de lo que ocurrió con Alemania y con el euro, pero lo cierto es que lo que Prodi me decía es: aquellos líderes eran capaces de discutir con la opinión pública qué era lo que ellos creían que había que hacer y eran capaces de convencerlos. Y Prodi, y esto está en el libro, por contrario, lo que me dice es que hoy es más común que los líderes políticos consulten las encuestas de opinión de la mañana para tomar las decisiones de la tarde. Y que esto lo coloca lejos en la posición de un líder, lo coloca en una actitud de seguidismo de una opinión pública que naturalmente es voluble, porque responde al estímulo que la realidad presenta a cada momento. La conversación con González, con Felipe, fue importante. Fue importante porque, recién Francisco lo decía en portugués, la casa de máquinas. Él es un testigo privilegiado. A él le tocó una parte muy importante del conjunto de definiciones estratégicas que toma la Unión Europea, así como Enrique Barón Crespo, que hace poco nos visitó aquí en Lisboa, y con quien en la IE Business School de Madrid hace un par de semanas presentamos este libro. A Barón Crespo le toca presidir el Parlamento Europeo entre la caída del muro de Berlín y la firma del Tratado de Maastricht, así que imagínense la cantidad de cuestiones que lo han tenido a él como protagonista principal. Siguen los entrevistados. Yo tiendo a ver en el proceso europeo y en el Tratado de Maastricht, que fue concebido como un tratado para definir una unidad monetaria y económica para la Unión Europea, tiendo a ver que se avanzó mucho en lo primero y poco en lo segundo. Y al avanzar mucho en lo primero, en la instauración de una moneda única, sin corregir o sin profundizar el proceso de corrección de las asimetrías nacionales, lo que se ha hecho es profundizar la brecha que existe entre las economías más desarrolladas y más competitivas, que se vuelven más desarrolladas y más competitivas, y las economías que lo son menos. Y me parece que ese divorcio aparece hoy planteado con bastante claridad. Hubo una etapa de expansión monetaria en la Unión Europea en la cual algunas economías crecieron a pasos agigantados exportando. Y hubo otras economías que crecieron en función del endeudamiento. Porque, claro, todos se endeudaban en euros y a tasas de euro, sin reconocer las diferencias que existían entre una economía y la otra dentro de la Unión Europea. Entonces, eso lo que terminó generando son burbujas, que en algunos países fueron burbujas inmobiliarias, como fue el caso de Irlanda o de España, en otros países fueron burbujas de consumo, en otros países fueron burbujas de gasto público, pero lo cierto es que, terminado el ciclo, verificada la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, trasladados los efectos de la crisis a Europa,
Lo que tenemos hoy son situaciones de países con un nivel de deuda insostenible, insostenible. O sea, que Grecia tenga un nivel de deuda de casi el 180% de su Producto Bruto Interno, debe necesariamente llevarnos a una reflexión, y es cuántas generaciones van a ser necesarias para sostener el pago de los intereses de la deuda, nada más, mientras se contraen nuevos empréstitos para continuar manteniendo el pago de los servicios de la deuda. Esto en el marco de una economía que, desde que ha sido rescatada por las instituciones de la Unión Europea, se ha achicado en un 25% de su Producto Bruto Interno. Es decir, en el año 2010, del año 2010 al año 2014-2015, el Producto Bruto Interno de Grecia, después de aplicadas las políticas de rescate y salvataje de la economía griega, han hecho que el Producto Bruto se achique en un 25%. Y la deuda crezca de un modo notorio, pasó de un 130% a casi un 180%. Es decir, el horizonte que tiene Grecia por delante es bastante discutible. Hace unas semanas, un financista, dice la revista Forbes que es el tercer hombre más rico del mundo, se llama Warren Buffett, yo lo cito en el libro, no cito esta anécdota porque esto que voy a comentar ahora lo ocurrió hace 2 o 3 semanas. Buffett, yo tengo todavía la costumbre de mirar la CNN y los noticieros norteamericanos después de tantos años de vivir en ese país. Y estaba aquí en el living de mi casa viendo el noticiero norteamericano cuando se le hace una entrevista a Warren Buffett, y Buffett, para mi sorpresa, dice que ya no es importante que Grecia se mantenga dentro de la Unión Europea. Y de alguna manera lo que él empieza a explicar es que el sistema bancario principal, lo que había que salvar con los rescates, se ha salvado. Es decir, los miles de millones de euros que ingresaron a Grecia tuvieron como objetivo central rescatar a los bancos que estaban comprometidos con el proceso de endeudamiento y estaban llenos de papeles de la deuda griega, de la deuda privada griega, que no se podían colocar. El resultado del rescate nos está dando que la deuda privada ha sido estatizada, el que debe ahora es el Estado griego, le debe a otros estados de la Unión, por eso no puedo dejar de reconocer como razonable algunas voces que dicen, pero caramba, nosotros no podemos condonar una deuda cuando somos los acreedores y estamos en una situación igualmente complicada. Pero lo cierto es que Buffett pareciera que ya se desinteresa de lo que pase con Grecia y dice más o menos que el Brexit no lo perturba demasiado porque lo principal, dice en el reportaje, está a salvo. Y está a salvo gracias al rescate. La discusión que está viviendo la Unión Europea está siendo seguida con muchísima atención en todo el mundo. Este libro parece que tiene el don de la oportunidad porque en Argentina se está vendiendo mucho y está siendo objeto, tengo muchas invitaciones para volver a mi país a hablar de lo que está pasando en Europa. Europa de alguna manera sigue siendo un caso absolutamente testigo para el resto de las regiones. Así que a mí me parece que lejos de pretender traerles a los europeos una conclusión o una respuesta, lo que yo me he planteado al escribirlo, y lo primero que hago es posicionarme como, bien decía recién Pilar, como un observador interesado. Yo soy un dirigente político sudamericano que circunstancialmente tiene la posibilidad de vivir en Europa y de interrogar la realidad europea con mi propia carga de experiencias políticas y sociales y vivenciales. Y digo observador interesado también, porque soy perfectamente consciente de que como se termine resolviendo la discusión europea, esto va a tener una tremenda incidencia en la forma en que en nuestra propia realidad nosotros demos nuestros próximos pasos. Por esta razón es que este libro pretende abordar toda la evolución del proceso europeo desde una mirada latinoamericana, procurando en todo momento
descubrir y aprender de los aciertos y de los errores de la Unión Europea. Yo dije recién que la impresión que tengo es que expresiones políticas como la de Podemos, que son capaces de movilizar a millones de españoles con consignas muy simples y muy fuertes, son de alguna manera una expresión de la crisis, una manifestación de la crisis. Son fuerzas que en el año 2011 no existían ni remotamente. Son fuerzas que han generado un nivel de expectativa altísimo, pero son fuerzas que tendrán que demostrar que son capaces de cumplir con el mensaje que emiten. En español uno diría, amenazan con comerse los chicos crudos. Esto quiere decir, amenazan con producir todos los cambios que prometen. Ahora, habrá que ver al Rengo caminar. A mí no me termina de quedar esto claro porque no hay experiencias de gobiernos comprobadas. Es verdad que hay un cierto desinfle de la expectativa de Podemos. No menos cierto que eso es que hoy, a esta hora, están reunidos en el Círculo de Bellas Artes y van a anunciar en el centro de Madrid la nueva plataforma para la etapa que viene. Pero nosotros tenemos la obligación de mirar lo que está pasando políticamente en Europa. Hace pocas semanas, ustedes lo saben, hubo elecciones en Andalucía. En Andalucía es un territorio naturalmente propicio para el PSOE, es verdad. Pero lo cierto es que en esas elecciones no se comieron los chicos crudos. En esas elecciones el Partido Socialista Obrero Español renovaba 47 bancas y renovó 47 bancas. El PP tenía 50 bancas y renovó 33. Podemos tenía 0 y colocó 15. Ciudadanos tenía 0 y colocó 9. Izquierda Unida tenía 13 y logró 3. Es decir, el escenario político que las únicas elecciones que dan testimonio de lo que está pasando en Europa, lo que nos está mostrando, es que el intento de colocar de un lado la casta, incluyendo al PSOE junto con el PP y las fuerzas tradicionales españolas, y del otro lado esta nueva fuerza política que Podemos, no se está verificando. No se está verificando porque aquí lo que ha habido es claramente un corrimiento de electores del PP a Ciudadanos y de Izquierda Unida a Podemos. Sin embargo, la apuesta fundamental de Podemos en las elecciones de Andalucía era demostrar que ellos podían comerse el electorado del Partido Socialista, del PSOE. Esto no se ha verificado. Así que a mí me parece que este año de 2015 va a ser un año fundamental en Europa por la cantidad de elecciones que hay. Fijémonos si no lo que va a pasar pasado mañana en el Reino Unido, donde todo indica, yo miraba hoy 6 encuestas, todo indica que ninguna fuerza política va a tener mayoría propia como para construir un gobierno, lo cual nos va a colocar en una transición sumamente complicada para quien resulte al frente del gobierno en Gran Bretaña, y no habría que descartar inclusive la eventual convocatoria a un nuevo proceso electoral para dilucidar esta cuestión. En una discusión además en donde Cameron ha prometido la convocatoria a un referéndum para que sean los ingleses los que decidan acerca de la permanencia o no del Reino Unido de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Y viniendo de un escenario similar al francés, en donde las elecciones de mayo del año 2014 en las parlamentarias europeas, el UKIP ganó las elecciones a costas del Partido Conservador básicamente, pero también del Partido Laborista. Y hoy es una fuerza que tiene, según dicen las encuestas, una expectativa de votos de alrededor de entre el 13 y el 15%. Bueno, en dos días y 48 horas vamos a tener una visión más concreta de lo que allí ocurra, pero sin lugar a dudas lo que ocurra en Gran Bretaña va a repercutir sobre el armado no solamente de la Unión Europea, sino de la zona euro. Cuando entrevisté a Alexis Tsipras, que es la última entrevista de las 23 que figuran en el libro, Tsipras venía de ganar las elecciones de mayo, las elecciones al Parlamento Europeo. Todo indicaba que iba a ganar las próximas elecciones nacionales, pero
en el mes de septiembre, cuando se verificó la entrevista, todavía no se sabía que se iban a adelantar las elecciones por la falta de acuerdo para la nominación del presidente de Grecia para el mes de enero de este año. De manera tal que el libro aventura un casi seguro triunfo de Tsipras, pero sin tener todavía la información de que iba a haber unas elecciones anticipadas en el mes de enero de este año. Cuando las elecciones se dan, Tsipras las gana, queda muy poquitas bancas, como ustedes saben, de formar gobierno, lo forma, pero tenía una situación complicada planteada por delante. Por un lado, la cantidad de consignas y promesas que lo llevaron a ganar las elecciones en Grecia. Ustedes fíjense que es el primer partido en la Unión Europea que gana las elecciones nacionales con un discurso claramente contrario con las políticas que se diseñan en Bruselas. Entonces, la situación complicada con la que se encuentra es que gana las elecciones, tiene que formar gobierno rápidamente. Creo que las elecciones fueron el día 25 de enero. A la noche se supo que había ganado, pero que le faltaban 2 o 3 bancas. Y el 26 de enero a las 9 de la mañana estaba jurando como primer ministro. ¿Esto qué quiere decir? Que había, por un lado, la necesidad de emitir una señal clara de que iba a ser gobierno. Y por otro lado, necesitaba poner en marcha rápidamente un esquema para negociar con el Eurogrupo. Como ustedes saben, es la reunión de los ministros de finanzas de los países de la zona euro, porque en febrero tenía el fin del rescate y tenía una cantidad de compromisos que atender. Entonces, cuando se produce este acuerdo dentro del Eurogrupo y Yanis Varoufakis anuncia esta extensión de 4 meses, hay una parte de la prensa especializada que dice con todas las letras Syriza claudicó. Y hay otra parte, y en esta primera lectura inclusive hay hombres del partido de Tsipras que dicen Tsipras claudicó. Pero hay otra lectura que dice que en realidad lo que hicieron fue lo más sensato que se podía hacer, que fue ganar 4 meses para una negociación. En realidad estos 4 meses están transcurriendo, no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar esta negociación, pero lo cierto es que, sin ir más lejos, el Financial Times de esta mañana tiene un título, escribe uno de los responsables, de los especialistas en política europea, y dice que de ninguna manera la ruptura del matrimonio entre la Unión Europea y Grecia debe ser leído como una cuestión negativa. O sea, de alguna manera hay una cierta identificación con estos comentarios de Warren Buffett que yo les comentaba que hizo en la televisión norteamericana hace un tiempo. Tsipras tendrá que demostrar que es capaz de sostener lo principal de la promesa electoral de Syriza y a la vez gobernar Grecia y mantenerse dentro de la Unión Europea, que es lo que él me dice que quiere hacer. Porque en este libro lo que Tsipras hace es una clara manifestación de un pro-europeísmo de Grecia. En ningún momento él plantea en el libro que Grecia debe apartarse de la zona euro o de la Unión Europea. Cuando este libro fue feito, no estaba originalmente concebido para incluir las entrevistas. Lo que tuvimos primero fue el libro, en realidad, que es producto también de las muchas conversaciones e intercambios que tuve con los distintos protagonistas, que son más de 40. Cuando el libro estuvo prácticamente listo, la editorial me propone editar, teniendo en cuenta que es muy difícil juntar personalidades tan diversas de tan distintos campos, es la editorial la que me dice, ¿por qué no editamos las entrevistas y las vamos intercalando a medida que el desarrollo del libro va avanzando? Y bueno, eso fue lo que finalmente hicimos y ciertamente le da un atractivo especial, tiene un toquecito. Tengo amigos, por ejemplo, que me han confesado que compraron el libro, no lo leyeron, pero sí fueron leyendo las entrevistas, con lo cual se imaginan que no me hace nada de gracia. Pero bueno. Claro, eso fue Felipe González o Íñigo Errejón, y dice, bueno, a ver qué dice, pasan la hoja y miran las entrevistas. Ninguno de los entrevistados, ninguno, ni los que pueden ser considerados padres fundadores de la Unión Europea o los nuevos emergentes, me ha dicho que
el objetivo inmediato es la constitución de una gobernanza política o económica para toda Europa. Ninguno. Sí, debo decir que en la inmensa mayoría de los testimonios está como guardado en un lugar a futuro, como diciendo, vamos hacia allá, pero con una intensidad que no tiene que ver con la de los padres fundadores de la Unión Europea. Con casi como una expresión de deseo de decir, continúa siendo nuestro objetivo. Y ahí es donde se nos presenta el problema, porque en realidad Felipe González me habla de la inevitabilidad de los choques asimétricos y me dice, nosotros previmos cuando creamos el euro que los choques que se están verificando hoy iban a ser inevitables precisamente porque cuando dimos el salto de la moneda única no preparamos las instituciones que acompañan la unificación de la moneda. Y entonces se parió un banco central que no es un banco central. Es una especie de tigre vegetariano, porque no es como el Banco Central, como la Reserva Federal de los Estados Unidos. No es como el Banco de Inglaterra, no es como el Banco de Japón. Estos bancos, con sus gobiernos, tomaron las decisiones que había que tomar, cuyos resultados estamos viendo hoy en los Estados Unidos, inmediatamente después de disparada la crisis del año 2007-2008. Y esa decisión, al ser la Reserva Federal de los Estados Unidos un prestamista de última instancia, que esa es la esencia de un banco central, y al no ser el Banco Central Europeo un prestamista de última instancia, está impedido de acudir al rescate o de comprar bonos de las deudas nacionales, se produce la diferencia. Los Estados Unidos, durante la administración del presidente Obama, creó la figura que se conoce en la literatura especializada como los quantitative easing, que son los QE, que son inyecciones fenomenales de dinero. Algunos de los entrevistados, creo que Romano Prodi me habla de esto, casi con envidia. Prodi me dice, pero fíjense cómo los americanos reaccionaron rápidamente y procedieron a inyectar cantidades astronómicas de dinero para movilizar el consumo, para mover la economía, sin tener este terror que tenemos los europeos, influidos por Alemania, me dice Prodi, a la inflación. Entonces, nosotros nos hemos mantenido, me dice Prodi en el libro, con las manos atadas y con un banco central que no actuó, mientras que en otras economías, tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra, como el Banco Central de Japón, se metieron en el circuito económico y jugaron inyectando esta tremenda liquidez que se verificó. Hoy la tasa de desempleo de los Estados Unidos, el último QE, que es el número 3 o 4, ya no hablaba de cuántos miles o cuántas decenas de miles de millones de dólares iba a inyectar, sino que dijeron, vamos a inyectar cuanto haga falta hasta que la tasa de desempleo de los Estados Unidos baje por debajo del 6%. Y levantaron, o sea, suspendieron la inyección de liquidez hace pocos meses, poquitos, creo que 3 o 4 meses, cuando la tasa de desempleo de los Estados Unidos alcanzó el 5.5%. Yo tiendo a ver que hay algunas reacciones positivas, y acá discrepo parcialmente o digamos, agrego mi matiz a lo que acaba de decir Francisco. Porque yo he visto a Mario Draghi, inclusive a Jean-Claude Juncker, tomar algunas decisiones que contradicen el acuerdo político dominante dentro de la Unión Europea. La implementación de los quantitative easing en Europa a partir de esta brutal inyección mensual de, creo que son 600.000, 60.000, bueno, no recuerdo el número exacto, 60.000 millones de euros por mes, todos los meses hasta septiembre del año 2016, rompe las reglas del acuerdo con el que se venía manejando la gobernanza financiera dentro de la Unión Europea. A mi modo de ver, es una reacción positiva, que se está tomando tarde, pero que se está tomando, y que ya tiene algunos efectos claros. Por lo pronto, ha avanzado en la devaluación del euro.
lo cual le está dando mayor competitividad. Ustedes no se olviden que antes de que existiera una moneda única, los países resolvían este tipo de problemas devaluando su moneda y recuperando competitividad. Es Mario Suárez el que me dice eso. Me dice, si nosotros tuviéramos la maquinita de imprimir euros, como los americanos tienen la maquinita de imprimir dólares en la Reserva Federal, nuestra situación sería distinta, porque todos los países, sin excepción de Europa, cuando les ha convenido han devaluado. El problema es que ahora hemos perdido la capacidad que da la moneda propia como para poder generar ese tipo de situaciones. Ahora, se está verificando de consumo. No se olviden ustedes que hasta hace muy poco tiempo la tasa de cambio, la relación euro-dólar era de 1,60. Es decir, hacían falta $1,60 para comprar un euro. Y hoy están, creo que 1,05, 1,010, 1,10. Es decir, están casi en paridad. Y este es un dato nuevo que indudablemente va a tener efectos dentro de la economía de la región. El Banco Central Europeo ha dicho que van a continuar hasta septiembre con esta inyección fija de 60.000 millones de euros por mes y que el objetivo es lograr una tasa de inflación ligeramente inferior al 2%, es decir, sacar a Europa de la deflación y mover la economía. Vamos a ver cuál es el resultado de este remedio, pero ciertamente hace 2 años este remedio no figuraba ni en los papeles. Es decir, se trata de una decisión tomada de modo reciente, que es novedosa, que rompe con el modo con el que se venía trabajando y que puede intentar ser una respuesta. Hay 315.000 millones de euros presupuestados en el Plan Juncker en materia de infraestructura que persigue de la misma manera operar sobre la economía de la región. Y esto rompe con el paradigma de la doctrina Reagan y Thatcher que infectó el sistema de toma de decisiones, desregulando todo y retirando al Estado de la economía. Es un cambio. Vamos a ver cuán profundo es, vamos a ver cuáles son los resultados. Pero evidentemente yo sí estoy advirtiendo alguna capacidad de reacción concreta, cierta, que va a tener seguramente consecuencias en los tiempos por venir. Para terminar con lo de Grecia, habrán visto que ahora no solamente se habla del Grexit, que es un término que en realidad comenzó con el acrónimo se usaba en Gran Bretaña, no me sale ahora, el Brexit, bueno, no importa. Ahora se habla del Grexit y hay quienes hablan del Grexident. Es decir, el Grexident supone, y esto recuerden lo que hablábamos recién de Buffett, supone la salida accidental de Grecia. Es decir, ni la Unión Europea ni Bruselas quiere que Grecia se vaya, ni Grecia quiere irse. Pero existe la posibilidad de que en el proceso de negociación Grecia salga de la Unión Europea. Lo que está por verse, lo que no es verdad, es que sea fácilmente predecible las consecuencias de la salida de un país de la Unión Europea, sea Grecia, sea el Reino Unido, sea cualquier otro. Y no es fácil de predecir porque no sabemos cómo eso va a repercutir sobre el resto de las economías que, sin tener la intensidad de dramatismo que tiene Grecia, tiene su propio dramatismo nacional y su propia fragilidad nacional. Entonces no sabemos si el efecto dominó se va a verificar o no. Hay quienes dicen que una eventual salida de Grecia mejoraría toda la Unión Europea porque sacaría una economía que no representa más del 2% del Producto Bruto de la Unión Europea y que está llena de problemas, la sacaría de juego, por lo tanto todo sería más fácil entre los que permanecen. Y hay quienes dicen que por el contrario, una salida aún accidental de Grecia sería una complicación que llevaría a la reformulación de todo lo que hoy es dado por cierto dentro de la Unión Europea, y obviamente hay una apelación al efecto dominó que podría tener sobre los otros países de la periferia europea que también tienen una situación de alto endeudamiento. No como el de Grecia, pero ustedes saben muy bien que Portugal, que España
tienen situaciones de deuda que equivalen a más del 100% del Producto Bruto Interno del país. Y eso es un condicionante fuerte que puede complicar el panorama que viene. Por lo pronto, y ya terminando la respuesta, yo creo que en Europa se está prestando atención creciente a la cuestión del endeudamiento. Y un dato de esto me lo da algo que se verificó hace un par de meses, 2 o 3 meses, no recuerdo con precisión, y es una convocatoria de la Asamblea de la República de Portugal, que tomó una decisión a través de una resolución oficial votada por los bloques, los partidos con representación parlamentaria en la Asamblea, en donde convocaron una sesión especial para discutir la cuestión de la deuda soberana, y donde invitaron expertos de los más diversos países. Había expertos de Grecia, del Reino Unido, había alemanes, había norteamericanos, y había una ecuatoriana y había un argentino. ¿Y por qué había una ecuatoriana y había una argentina? Porque Ecuador y Argentina son 2 casos exitosos de procesos de desendeudamiento. Se pueda, más allá de las dificultades eventuales que las distintas economías tengan puntualmente planteadas hoy, lo cierto es que son 2 casos en donde el proceso de desendeudamiento, la quita y la prórroga, se llevaron adelante de modo eficiente. En el caso de Argentina, a través de un esquema de renegociación que tuvo dos etapas, una en el 2005, otra en el 2010, pero que llevó a un proceso de alivio de la deuda. Argentina tenía una deuda, cuando estalló la crisis en el año 2001, del orden del 160% sobre su Producto Bruto Interno. Hoy tiene una deuda de alrededor del 10% del Producto Bruto Interno. Es una de las relaciones deuda-PBI más bajas que existe en el mundo. Tiene otros problemas, pero ya no tiene ese problema. Y a mí me llamó la atención que la Asamblea de la República de Portugal tomara la decisión de organizar un debate y dedicar una jornada completa en el recinto de la Asamblea, en el Salón Azul más propiamente dicho, a la discusión de este tipo de cuestiones con la presencia de los diputados de todos los bloques con representación en la Asamblea. Esto tiene que ser leído como por lo menos la verificación de que se está mirando el problema de la deuda como un problema claro que deberá encontrar algún marco de respuestas. Yo creo que así como decíamos que cada proceso de integración es singular y debe atenerse a las características de quienes lo protagonizan, de la misma manera la salida de este tipo de situaciones responde y obedece a la forma de ser y a la configuración que se verifica en las distintas latitudes, en las distintas sociedades. Yo recuerdo claramente la llegada de, nosotros los llamamos los hombres de negro, creo que acá también. Eran los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que no solamente en Argentina, en todos los países de América Latina llegaban, y los medios cubrían la llegada y la partida, ¿no? Ellos llegaban en la mañana de un día al aeropuerto internacional, del aeropuerto internacional iban al hotel, normalmente era el mejor hotel de Buenos Aires, del hotel al Ministerio de Economía y del Ministerio de Economía a Ezeiza, al aeropuerto. Y lo que dejaban era la cantidad de normas que debíamos seguir, so pena de ir al infierno, en realidad. Y en realidad el seguimiento de las normas nos llevaron al infierno. Esto no quiere decir que lo que nos pasó le vaya a pasar a otros, pero sí quiere decir que usted, yo y tantos latinoamericanos sí estamos definitivamente marcados con el sello de las políticas de ajuste que nos decían que nos iban a sacar del infierno y que en realidad terminaron consolidando un lugar permanente en ese ámbito, ¿no? Así que bueno, yo antes de devolverle el micrófono a Pilar, una vez más les quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes hoy. Para mí era muy importante poder compartir con ustedes este tramo de la conversación. Podremos estar más o menos de acuerdo con las cosas que se han dicho, pero con la mayoría de ustedes yo he tenido la oportunidad de intercambiar, de conversar sobre lo que estaba haciendo con el libro y muchos de ustedes, muchos, me han ayudado a armar entrevistas y a trabajarlo, así que de alguna manera me gusta decir en Portugal, me gusta decir que este trabajo tiene que ver con muchos de los que viven aquí, con muchos de ustedes. Yo creo que los euroescépticos no tenían razón. Yo estoy convencido que la experiencia europea es positiva en su esencia
que hay una cantidad de correcciones, de desvíos que se han ido verificando, que habrá que hacer. Eso va a depender de algunos de los porvenires, esto que planteo al final del libro, haciendo alusión a un cuento de Borges, pero creo que el principal euroescepticismo que hay no es el de UKIP o el del Frente Nacional. A mí lo que más me preocupa de lo que pude investigar es haber comprobado que desde la primera elección en Europa, en el año 1992, a la fecha, cada vez que se ha votado, vota menos gente. Cada vez que nunca una elección tuvo la misma cantidad de electores que la elección anterior o más. Siempre tuvo menos. Es un número que va en declive. Y ahí es donde yo veo el mayor peligro. Es lo que más me preocupa, porque algunos de los entrevistados me dicen, ¿sabe qué pasa? La Unión Europea ya no entusiasma. Exactamente. Y muchas veces tiendo a leer o adivinar eso viviendo en Europa. A ver, en esta última elección hemos visto de alguna manera, y era un desafío ver qué pasaba, porque lo que se anunció era la elección indirecta del presidente de la Comisión. Y la verdad que algunos de los interlocutores, uno, Felipe, a quien yo entrevisté antes de las elecciones de mayo del año pasado, lo entrevisté 2 veces en realidad. La primera vez fue antes, y esto que me lo dijo antes, me dijo, hay que ver si efectivamente después el candidato del partido más votado es elegido presidente de la Comisión por el Parlamento. Porque pueden pasar distintos escenarios. Puede pasar, por ejemplo, que se elija a uno del mismo partido, pero no al más votado. O sea, puede ser que se elija a un dirigente, si fuera del partido de Schulz, pero no Schulz, del partido de Juncker, pero no Juncker. Y eso ya colocaría en crisis el avance que supone convocar a la gente a votar de modo indirecto al nuevo presidente de la Comisión. Si yo tuviera que decir, diría, primero, se cumplió el objetivo, el presidente de la Comisión fue elegido según se había anunciado que iba a ser elegido, supone un paso adelante en lo que se refiere a la relación entre elector y elegido, pero de lo que no tengo dudas es que la burocracia de Bruselas le queda demasiado lejos al europeo común. Hay una sensación de ajenidad muy fácilmente percibible entre lo que le pasa a la gente y el lugar y el modo en que se toman las decisiones en la Unión Europea. Bueno, eso tendrá que encontrar un modo o un cauce, que es el desafío que tienen los partidos en lo doméstico y en lo regional. Habrá que encontrar el modo de que se verifique esta sensación de que si yo voto, con mi voto determino lo que va a pasar. Seguramente este abstencionismo en crecimiento que hay en las elecciones europeas tiene que ver con la sensación de que a the end of the day da lo mismo que yo vaya a votar o no vaya a votar. Ese me parece a mí que es la principal amenaza que tienen las instituciones de la Unión Europea hoy. Obrigada.